Para el día de hoy, y como lo hablé en el capítulo anterior, que fue solamente preparación para todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir a enfrentar solamente voces. Y vamos a traer unos cuantos modelos de Hostile Neural Networks para estar farmeándolos en la base. Y vamos a conseguir esta armadura tan hermosa que tengo puesta. Y vamos a enfrentarnos a dos bosses que, la verdad, están muy complicados. En realidad no importa la cantidad de daño que tengamos, sino que hay que saber las mecánicas. Les voy a estar explicando desde antes, porque ya a este punto ya prácticamente me las sé. Pero pues ustedes van a ver todo el caos que fue aprender a hacer esos bosses. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Sin ser más, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir con el primer boss que está ubicado en el Frosted Prison. Es como un castillo gigante frío. Y allá es en donde vamos a conseguir el Black Steel, si no estoy mal. Y para eso entonces recuerden que vamos a usar Hostile Neural Network, ¿cierto? Entonces de una vez me voy a llevar un par de estos Model Frameworks. Creo que por ahí con unos 3 estamos bien. Aunque creo que eso es mucho. Voy a equipar mi escudo y también voy a ocupar el Giant's Glove. Somos invencibles prácticamente. Y bueno, bienvenidos al Frosted Prison. De hecho, ya estos mismos mobs que están acá afuera, ya los podríamos tomar y en una de estos Model Frameworks los podríamos tomar y ellos también nos funcionarían para pues conseguir el material que necesitamos, pero yo no quiero hacer eso. Y de hecho ya tenemos hasta Black Steel Ingot. Entonces, en realidad conseguir ese Black Steel ya tenemos hasta un ingot total. En realidad conseguir ese Black Steel no es difícil. Pero vamos a explorar esto, vamos a ver qué tiene por acá. De hecho, esto es de Cataclysm, pero yo nunca he hecho esto. Y quiero conocer muy bien esto. Por ahora lo único que me interesa es conseguir un S. De hecho, se llama Apt, Apt, Aptarn, algo así. No lo puedo pronunciar. Pero lo vamos a tomar. Ah, se murió. Lo vamos a tomar en como el modelo, así es como se ve el modelo. En mi caso yo lo tengo, el Deep Learner lo tengo con la J, entonces presiono la J, pongo el modelo acá, y ahí en la parte de arriba me dice que falta una sola muerte de ese mob para que el modelo suba de nivel. Entonces voy a matar a este señor y con eso ahí en la parte de arriba dice que faltan 3 más para que suba un nivel más, pero con tenerlo así en básico ya puedo usarlo en un Simulation Chamber del mismo mod. Entonces es bastante fácil. Prácticamente ya con esto tenemos este Black Steel Ingot infinito, prácticamente. Y algo muy curioso y es que me botó algo llamado una Strange Key y dice que puede abrir el sello de la puerta. ¿De cuál puerta? Ok, me ha llamado la atención, se ha ganado mi atención esta mazmorra. Lo que sí no veo que pues sí se ve bastante en las otras es que esto casi no tiene loot. Casi no tiene cofres. Entonces eso llama mucho la atención. Acá hay un cofre. Para usar los lockpicks, me imagino que tengo que darle clic a esto. Ah, sí, efectivamente. Entonces ahí tengo más de ese Black Steel. Tengo armas del mismo mod. Ok, interesante. ¿Qué es esto? El nombre ese que no puedo leer. La cabeza de un coso de esos que no puedo leer. ¿Y cómo la tomo? What? Mueve. Ay, qué cool. ¿Esto lo puedo tomar? Dígame que lo puedo tomar. No la puedo tomar. Yo quiero esto, ¿cómo la tomo? Sí, la pude tomar para la sala de trofeos. Esta dungeon normalmente debe ser difícil porque incluso los mobs pequeños tienen muchísima vida, tienen más de 10 corazones cada uno. Entonces en modo normal debe ser complicado. Vamos a activar Night Vision. A ver si de pronto hay algo que no estoy viendo muy bien. Porque pues otro es que la fortaleza es súper oscura. Ajá, ahí hay algo. Vamos directamente hacia abajo. Ya con eso, ya nos falta incluso un bicho más de esos y subimos el nivel, un nivel más el modelo de ese mismo mob. Y eso nos conviene porque prácticamente conseguiríamos loot de forma más seguida, más rápido. Porque pues eso te tomó una buena cantidad de tiempo al comienzo para subir su nivel. Y yo creo que esa debe ser la puerta, ¿cierto? Ouch. Buenas. ¿De dónde están saliendo ustedes? Uy, este señor ni siquiera se veía ahí, estaba por ahí escondido en toda una esquina y no se veía. Y con eso ya lo subimos avanzado. Hermoso. Bueno, vamos a abrir esta puerta a ver qué nos espera al otro lado. Ok. Pues bueno, sí, la llave fue lo que abrió
la puerta, entonces sí teníamos que venir acá. Y este señor ya lo conocemos. ¿Es quien estamos pensando? Sí, es quien estamos pensando. Creo que él también lo podemos tomar como modelo, si no estoy mal. Para farmear Corsium. ¿Dónde está? Ah, disculpe señor, déjeme y tomo su modelo. Voy a poner acá y... Ouch, ok, me confié mucho, perdón. Me confié demasiado. Buenas, ya volví. Disculpar a usted. Oh, ok, ok, me estoy confiando demasiado. Ok, ya. ¿O será que este sí? Ok, ok, ya. Era solamente pegarle un golpe. Y de hecho, bueno, ya están avanzado también. Ok, tenemos dos modelos nuevos. Y con este creo que sacamos Cursium. Creo que no podemos sacar nada más de él, ¿no? Sí, solamente Cursium. Y este fue nuestro primer, perdón, este fue nuestro primer boss. Sí, él fue. Para el siguiente boss vamos a venir al, si no estoy mal, esto se llama Ancient Factory. Y pues bueno, todo esto se consigue usando el Explorer Compass. Solamente ponen el nombre y ya. Y acá hay un Wither, de hecho. Hay un Wither un poco curioso. Y yo creo que él también lo vamos a tomar con un framework. Porque nos bota un... Este no estoy muy seguro. Déjenme ir limpio todo esto y vamos a ver qué nos da el modelo. Y acá es en donde está el señor. El Harbringer, creo que se llama así, Harbringer. Tiene solo 390 corazones y le va a doler. Nos da Block of Witherite. Y este Witherite se usa para hacer diferentes armas que quiero poner en mi hall. Este creo que lo puedo tomar desde así, lo puedo tomar desde ahí. Lo vamos a poner acá también. Y normalmente se activa con una Nether Star. Ok, sí. La canción es muy cool. Ok, eso fue todo. Solamente fue un espadazo. Y sí, eso, yo creo que así va a ser la gran mayoría de los bosses. Solamente va a ser un espadazo. Les pido perdón porque ya me estoy quedando sin voz otra vez. Y les quería mostrar que esto tiene una mecánica acá. Que si no estoy mal funciona. Es desde acá, hacia acá. Y eso envía esos carritos allá por todo un camino separado cada uno. Y eventualmente van a llegar acá y van a abrir como una pequeña puerta con... A este punto es un loot que pues no es así como la mejor cosa del mundo, pero pues es loot. Bueno, y en mi caso no funcionó bien lo que les comentaba porque está rota la pista. Pero bueno, es pues prácticamente acá detrás de todo esto. Esta habitación debería abrirse con esas señales de redstone que llegan del eventico chiquito. Y pues bueno, acá hay cubos de oro, hay ancient debris, diamante y bueno, es lo que estamos viendo ahí. No es la gran cosa a este punto, la verdad, pero pues es como información extra. Ahora vamos a venir donde el Ender Guardian, creo que se llama este señor. Y él sale de ese spawner. A él ya lo derroté, pues sin querer, porque pues esto es en una zona del End que pues estaba explorando. De hecho, acá conseguí una gallina de Draconium y por si les interesa. Y sale, estos cofres son buenísimos, de hecho. Por ejemplo, un Elite Controller, este creo que me falta. Y bota incluso Crafting Storage de millones. Creo que me salió uno como de 64 millones, de 5 millones, es buenísimo. Y pues bueno, para que este señor spawne, solamente nos acercamos al spawner y sale. Y adiós. Y ya eso es todo. Él bota su loot encima del spawner. Y por ejemplo, me botó uno de 16k. Entonces es bueno. También me bota este Gauntlet of the Guardian, que creo que ya lo tenía, si no estoy mal. Y ok, y pues bueno, esta dungeon como tal y en general, ese pobre animal. Esta dungeon en general tiene muchísimo loot. Les recomiendo mucho que le den la vuelta y looten todo lo que más puedan. Porque es buenísimo incluso para spawners, es muy bueno. Y de hecho acá en esta dungeon fue en donde conseguí el huevito de Wraith, porque hay una parte que hay Wraiths
Entonces, si tienen ese mismo encantamiento que yo tengo, hay una probabilidad de que le salga el huevito de Wraith. También hay de estos Ender Golems que botan, ellos botan los cores, estos Void Cores que se usan también eventualmente para uno que otro crafteo de este mismo mod. Ahora vamos a venir a explorar una Ruined Citadel. Esta, si no estoy mal, tiene el mismo boss que acabamos de derrotar, hasta donde yo recuerdo. Hay shulkers también por si de pronto quieren o necesitan un spawner de shulkers o shulkers por algún motivo. Y para ingresar al área del boss, es ahí mismo donde estaba ese shulker, van a encontrar esta cosita. Simplemente la abren y ingresan por acá. Y acá está el golem que acabamos de derrotar hace un segundo, que les dije que botaba el... bueno, y esto también tiene esto de que nos teleporta cada rato, es súper fastidioso. Y eso es por unas runas que hay en el piso, sí, estas runas. Hay que andar con mucho cuidado. Y acá está el golem. Buenas tardes, señor golem. Y si no estoy mal es acá abajo exactamente que está el boss general. Pues es el mismo que también ya acabamos de derrotar, ¿cierto? Entonces, pues bueno, no tiene mucha ciencia. Y bueno, por si se preguntan, el Ender Golem y el de Guardian no tienen modelo de Postal Neural Networks, entonces no se pueden tomar. Ahora estamos en un Soul Blacksmith. Creo que acá sí se puede tomar este boss. Se llama Monstrosity. Netherite Monstrosity. Y con él podemos, esto es la Power Cell, son para hacer funcionar otro mob. Y se puede craftear esto es sí, esto se puede craftear un helm diferente. Entonces, pues, simplemente como pues por coleccionar nos sirve. Y él debería estar en el centro. Ya. Él es el Netherite Monstrosity, se llama. Permítame, le tomo su modelo, señor. Me voy a alejar un poco y voy a poner acá. Y un espadazo y adiós. Muchas gracias, señor. Nos bota bueno, el Forge, Infernal Forge, creo que se llama. Ese es un martillo gigante. Y el trofeo, que también es una cosa gigante. Y de hecho me botó dos. Me botó uno legendario, entre comillas, y un Monstrous Horn. Esto es la Power Cells. Ok. Con eso ya hemos derrotado a tres de los bosses que nos decía, bueno, nos dice el Bounty Board que podemos o que tenemos que derrotar. Podemos derrotarlos cada 24 horas. Y este, por ejemplo, nos da 45 de oro, este nos da 40, este nos da 30, pues claramente son fáciles de conseguir. Tenemos que ir ahora por un Ancient Remnant, que este sí es un poquito difícil de conseguir. Tenemos que buscar es como una biome llamada Void Chasm, que está bien afuera. Entonces tenemos que ir a buscar eso y buscar un Remnant. Y ese Remnant tiene su modelo, entonces este señor sí lo vamos a tomar y él nos vende o nos da Ancient Metal, que nos deja craftear un set que también se ve genial, pero hasta el momento no he encontrado el Cobolethon o el Cobolidiator para conseguir estos huesos. Simplemente con esos huesos y también con, por ejemplo, el Cobolidiator Skull, también podría ser el casco, pero bueno, no sé, espero poder conseguirlo. Y esto no es un set completo, solamente un casco y un pecho, entonces espero poderlos conseguir al menos. Y bueno, bienvenidos al Void Chasm. Acá es en donde tenemos que buscar, creo que no tengo más modelos. Y voy a hacer unos tres otra vez por si encuentro algo que me interese. Y esto es lo que necesitamos. Acá que hay Ancient Remnant. Este es el que necesitamos. Ok. Au, 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 au. Ok. Solamente fue un golpe. Ey, ¿qué me está empujando? ¿Qué me está empujando? Y el spawner desaparece. O sea que este boss no es farmeable. Oh, qué curioso. Remnant Co. Y me deja. Ay, me deja. Uf, qué cool.
Lo puedo invocar como una mascota mía. Wow, eso sí lo quiero hacer después. Hay varios bosses que dejan usarlos como, vean, por ejemplo, un Crafting Co-Processing Unit, 16K Storage Component. Esto es para la colección. Hay un Processing Unit, Ultimate Control Circuit, mejor dicho, el loot que se encuentra en estas dungeons es increíblemente roto. Este anillo tiene cinco trades. Increíble. Y bueno, entonces si ese boss no se puede repetir, esto es buenísimo también porque esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Nos ahorra un poquito de tiempo, no mucho. Y de hecho creo que con eso hasta podemos craftear ahí Godforge Pearls. Creo, no estoy seguro. Quiero seguir caminando por acá a ver qué otra cosa encuentro. Las antorchas me las puedo llevar de decoración, me imagino yo. Pues esto es una cosa gigante, es gigante, entonces deberían haber muchas cosas interesantes. Oh, qué curioso, un pedestal con un globo. Bueno, es como un... No recuerdo cómo se llama en la vida real. Pero bueno, es una de esas cosas, ustedes me entendieron. Acá hay otro spawner de ese mob que derrotamos hace un momento también para conseguir el Black Steel. Y vemos que tenemos por acá. Me salió hasta un Random Greater Combat Relic de uno de estos Arm Pack Package. Ok, ¿eso qué hace? De uno de sus cofres. Esto lo venden como por 200 de oro. Me deja guardar a Inventory Charms. Ok, esto guarda charms y no las destruye. Entran como en cooldown. Ok, eso está bastante cool. Las charms son como, hagan de cuenta, pociones que se pueden usar. Les pido una disculpa por mi voz otra vez, pero ya claramente mi garganta se cansó. 1 millón mega crafting storage es en serio increíble. Hasta un flux point me salen de estos cofres. Es lo más random que me ha podido salir. Una Ender Pearl Chicken. XP Chicken, esto es de tier 7. Cosas más curiosas que encontré está este Ring of Invisibility que no se ve, literal no se ve. Bueno, y lo único que me faltaría sería este Leviathan, pero esto lo vamos a hacer más adelante en una de las quests que tenemos que hacer, que es la del centro. De acá me hace falta ir por Malkuth y por Chiste. Esto nunca lo he visto. Pues vamos por ellos a ver. Y antes de irnos, así es como se ve la armadura de Persian. No me mató tanto, la verdad. Así nos vemos con el casco. De hecho, no está tan mal. El casco se ve muy curioso, eso sí. Uf, amigos, y 55 años después, al fin he logrado llegar. Esto es en la parte más lejana de todos los anillos, yo creo. Miren todo lo que tuve que avanzar. Creo que casi ni se ve el mapa. Es lejísimos. Esto es como un laberinto gigante. Hay muchas partes que ni siquiera tienen como salida. Vamos a activar Night Vision. Hay un montón de spawners. Hay cosas como referentes al Warden. Y creo que es como así. Bueno, que en el centro, en donde está toda esta arena. Esta parte súper redonda. Es donde debe estar el boss. Dice que es mucho más arriba. Y esto está plagadísimo, plagadísimo de spawners por todo lado. Y no siquiera no puedo romper acá porque dice que an evil force prevents you to corrupt this place. Ok. Tengo que entrar por donde lo encontré, amigos. Es una cosa asquerosa para encontrar este boss porque literalmente es un laberinto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es este boss. Nunca he peleado con él, entonces no tengo ni la más mínima idea. Se ve muy bonito esto. Ok, ok, me dice que debería usar un hacha para bajarle. Drops, bota, Power from. Dice que lo puedo agregar a cualquier arma y que tira shock. Y da un trofeo también. ¿Y cómo lo invoco? Bueno, entonces este señor, el Chist, ustedes van a ver todo el desorden, como les dije en el comienzo del video, pero les voy a explicar sin llamar el boss, no voy a hacer el boss, porque igual los dos toman bastante tiempo. Les voy a explicar las mecánicas, que son muy fáciles y de hecho las pueden incluso leer acá abajo, para que, solo que como se dieron cuenta en el video, yo no las leí, pero bueno. Entonces, bueno, el boss, lo que no voy a explicar es pues cada una de las habilidades que tiene el boss.
Eso sí les recomiendo que lo lean ahí mismo. Ahí está toda la información que necesitan. Pero les voy a explicar que uno, hay una fase que es cuando él tira láseres, que generalmente es desde que comienza la pelea. Tira un láser hacia nosotros y van a ver que salen unos cristales en las como diagonales de la habitación. Y en las partes de, bueno, sur, norte, este y oeste, hay, bueno, allá no, de hecho, allá de hecho no hay de estas cosas que no sé cómo, un ray reflector se llama. Bueno, de hecho, con el nombre lo hice todo. Y hay tres, ¿cierto? Entonces, cuando tire esos láseres, lo primero que tenemos que hacer es romper esos cristales, se supone que con un hacha, y el jalar el láser o hacer que el boss tire el láser hacia uno de estos reflectores para hacerle daño. Y eso es toda la pelea. En realidad, el resto es solamente esquivar habilidades, aprender las habilidades que pues bueno, ustedes van a ver ahí en el video. Les recomiendo mucho usar Night Vision porque esto sin Night Vision es súper oscuro, como se pueden dar cuenta. Entonces es muy recomendable usar Night Vision. Y ya, eso es toda esta pelea. Ah, ok, acarreando dice Star Boss Fight. Oh, tiene su propia animación. Qué cool. Ok. Ouch. Quisiera, no quiero bajarlo de de un solo golpe. Quisiera ver si hace alguna otra cosa porque seguramente lo mate de un golpe. Y, ok, ok, de hecho puede que no lo mate de un golpe. No le puedo pegar siquiera. O tengo que quitarle las cosas de los lados primero, tal vez. Ok, parece. No estoy muy seguro de que creo que debí haber leído las instrucciones. Ok, vamos a leer las instrucciones mejor. Nuestro segundo intento. Esto es que no estoy muy seguro si algo le tengo que hacer a esto. No sé si tenga que usar entonces un hacha o cuál es el problema, pero nomás por estar acá hay algo que me hace daño, algo que me pega. Ouch. Ok, creo que esto los tengo que destruir. Ouch. Hay algo con esto. Alguna mecánica como con estas cosas que creo que tiene que... Ouch. Creo que tiene que tirar un rayo. Ouch. Ush, pero pega durísimo. Estoy volando y aún así me pega. Ouch. Ouch. Ok. No tengo ni ouch idea de qué es lo que se supone que tengo que hacer. No, ¿y ahora qué va a hacer? Va a tirarme un láser, ¿cierto? Oh my fucking... Oh. Ok, esto está loquísimo, la verdad. Ouch. No estoy muy seguro de qué hacen esas cosas. Ok, creo que le hice daño a uno. Ok, parece que les estoy haciendo daño, pero creo que le hago daño como uno por uno. Au, 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 au. No, 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 voy a morir, voy a morir. Ok, lo del piso claramente no me hace daño, pero esos rayos sí me hacen bastante daño. Ok, esquivo esas cosas. Bueno, al parecer tengo que tomar como un efecto. Estas cosas, eso no hay manera, por más de que vuele, no las puedo esquivar. Entonces, esto lo tengo que matar con un hacha. No sé si valga la Paxel como hacha. No estoy muy seguro. Y esto me tiene que dar un efecto. Y luego de eso tengo que... otra vez, otra vez. Oh my fucking God. Ese efecto es loquísimo. Vamos a probar con estos cristales. Ah, ok, esto es lo que me da el estatus que me decía. Y ahora con esto, acá, eso, bien. Y eso le hace daño a él. Ok, ok, ya entiendo un poco mejor cómo va esto. Por ahora todavía no le puedo hacer daño a estos cristales. Pero cuando salen esos cristales azules tengo que usar un hacha para romperlos. Estos cristales. Y ahora vengo acá. Acá. Y eso le hace daño a él. Ok, entiendo. Y ahora vengo acá otra vez. Perfecto.
Y eso le está haciendo daño a él. Eso. Y bueno, ya le bajé algo de vida al menos. No sé si en algún momento puedo hacerle daño a estas cosas. Ouch. Lo bueno es que no se reinicia en ningún momento. Ok. Energized. Y acá. Si no me quita el efecto es porque no se hizo daño. Listo. Perfecto. Acá. Ok. Segunda fase o algo así. No sé qué pasó. Bueno, la segunda fase no he leído, entonces no estoy seguro de qué tengo que hacer. Ahora sí le puedo pegar a esto. Ok, parece que sí le puedo pegar a esos cristales ahora sí. Ok, ya estas cosas están sin vida. Eso por más de que esté en el aire me pega. Y ahora, ok, exactamente lo mismo. Energized. Acá, bien, bien. Tira las cosas más rápido. Pero es exactamente lo mismo. Ok, otra vez este ataque. Ya lo tengo. Ya es muy fácil en realidad. Solamente que si no leemos no es para nada fácil. Cuando saca esas piedritas solamente tengo que moverme. Y acá el techo se cae. Y solamente tengo que esquivar esas cositas azules que hay en el piso. Y ouch. Y nada me pasará. Au, au, tira muchas. Ok, otra vez. Listo. Cristales. No, cristales no. Ahora sí cristales. Por favor. ¿Qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! ¡Auch! No, ¿cómo me salgo acá? Au, uf, que voy a volver a tirar ese ataque. Creo que hacerme lejos funciona este ataque. Holy shit, es que ese es loquísimo esa animación. Nunca había jugado un mod parecido a este, la verdad. Creo que con este se muere. Eso lo hemos logrado increíble. Increíble lo que es este boss. Una cosa loquísima y nos dio el trofeo. Un Lightning Core. Con toda esta cosa por matarlo. 250, ok, tiene mucho sentido que de tanto, la verdad. Y lo peor es que aún falta, yo creo que hoy la idea era también ir por los del Twilight Forest, pero a este paso, la verdad, creo que no vamos a poder ir por los del Twilight Forest. Nos falta solamente un boss de estos y voy a leer las instrucciones antes de pelear con él, lo prometo. Ok, y creo que este señor bueno, no tiene ningún laberinto, lo cual está hermoso. Y ahora me sale algo ahí como en el crosshair. No sé si tiene algo que ver con que subí la reliquia ahora se ve así. Y no sé si hace algo, si tiene algún poder extra. Pero bueno, se ve muy curioso. Vamos a ver. Ok. Acá es en donde. No, perdón. Acá es en donde puedo ver cómo vencerlo. Ok, entonces ese crosshair en este momento está así rojo. Quiere decir que en este momento yo soy eh, débil contra el fuego y sé que solamente puedo usar el cañón de fuego para hacerle daño a este señor. Y pues del mismo modo en sentido contrario, diría la reina de belleza. Entonces vamos a ver si funciona como entendí. Esta pelea es más tediosa en realidad y es hasta fácil de hecho. Solamente que tiene una habilidad que tira como un gancho y el gancho lo jala uno desde donde estés. Es inesquivable esa habilidad. Entonces, pues al final lo único que por lo que yo estoy usando es Ender Pearls. Y les digo que lo estoy usando porque si de pronto no saben, el farmear estos bosses lo pueden hacer cada 24 horas. Y por este boss dan 350 monedas de oro y por este dan 250 monedas de oro. Entonces son como 600 de oro ahí regalados, fáciles de conseguir. Entonces, bueno, eso si se dan cuenta, el crosshair en este momento tiene como una ruedita roja. Esto quiere decir que en este momento yo soy como débil contra el fuego. Entonces, pues lo ideal es esquivar todos los ataques de fuego, ¿cierto? Am, y también eso quiere decir que solamente puedo usar el cañón rojo. Cuando tenga la bolita azul, soy débil al fuego, pero puedo usar solamente el cañón azul. Y el cañón se usa solamente cuando el boss se monta en esa plataforma y empieza a tirar como una lluvia, como no se hagan de cuenta como de meteoritos, algo así. Y cada que se sube allá, solamente podemos dispararle una vez con estos cañones. Entonces, este boss toma tiempo.
la gran mayoría de las habilidades se esquivan volando, la gran mayoría. Él tira como unos espadazos, que pues, son como unas ráfagas, algo así. Esas pues, se pueden mover rápido volando y es muy fácil de esquivar. Lo único que les digo que es fastidioso es ese gancho que tira que es inesquivable. Y el resto, se van a dar cuenta que en el video yo sufrí mucho con unas plataformas que se hacen como más o menos acá a esta altura. Se tiene que hacer a una altura en la que el piso, hay unas cosas que salen en el piso que no los chusen y también que queden como medio escondidos y no les va a pasar absolutamente nada. Si se salen mucho de la arena, les va a salir como un anillo en los pies. Y eso quiere decir que en cualquier momento ese anillo como que explota y los mata. Entonces, lo ideal es quedarse como más o menos a esta altura y acá escondidos y no les va a pasar nada. Y ya esta es la pelea con este señor. Ok, ok, entonces fuego. ¿Para qué puedo usar solamente esto? Ok, pero ¿cómo lo ataco? Parece que el cañón... Ok, sí, ya le hice algo de daño. Parece que el cañón queda como inutilizable por un rato. Ahora soy... Uf, ok. No sé en qué momento me morí. Pues ahora soy débil contra el hielo. Ok, estos bosses son una cosa muy loca. Ok. Ouch. Ok, ya le pegué otra vez. Sigo débil al frío. No, 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 ya, 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 ya. ¿Qué? Ni siquiera me puedo curar. Pero ya le hice algo más de daño. El problema es que a fuego dispara ese cañón. Y es que así... Ah, bueno, pero creo que ya le hice más daño. ¿Qué? O sea, me jala incluso sin pegarme el golpecito ese. Que ahora soy débil al fuego. ¿Para qué me tengo que caer en lo azul? Pues al revés. No, pero es que esto ya es una... Ya, algo muy... Saca, algo me está matando ahí, no tengo ni idea de qué es lo que me está matando. Ya es un poco... Parece que el único momento en el que le puedo hacer daño es cuando está en esta fase. De resto creo que tengo que esquivar nomás. Ok, sí parece que es de esa forma. Ahí le hice un poco más de daño. Ouch. Y según medio entiendo entonces... Uf, ok, no. No entiendo bien. Creo que tengo que estar en el lugar diferente. Digamos, en este momento mi crosshair está rojo, entonces yo tengo que estar en el azul. Y el resto pues es solamente esquivar cosas. Entonces toma, ahí creo que le... Ok, sí, ya le quité la mitad de la vida. Ok, ok. Tienen ahora una estrella que tiene que... Ok. Tengo que romper esto. Para que tengo que hacer lo que rompa. Ok, en lo azul. Ese pedazo es uno de los pedazos que como que no entiendo muy bien. Ok. Entiendo. Tengo que hacer lo que él mismo rompa esos cristales con esa espada que lanza. Fuego, fuego, fuego. Ok, pega durísimo con que uno se equivoque en una sola mecánica. Acá. Pero ¿en qué momento se vuelve a subir allá el desgraciado? Y ya mismo. Ok, eso es algo más de daño. En realidad no hace mucho daño, ni siquiera esos cañones no hacen mucho daño cada que le pegan al boss. Bueno, todo esto solamente volando lo esquivo. Ese gancho es inesquivable, no hay manera de esquivarlo. Tal vez como con Ender Pearls, se me ocurre. Toma. Ok. Hay unos ataques que la verdad no entiendo cómo esquivarlo, pero hay otros que pues sí es literalmente solo moviéndose. Todo esto es solamente moviéndose. Cosas como ese gancho, la verdad no entiendo qué pueda hacer para esquivarlo. Y hecho solamente como la primera vez, ya después se vuelve muy fácil. Mientras uno entiende qué hace el boss. Otra vez ese pinche gancho que no se puede esquivar. Ok, otro. Yo creo que otros dos tiros más de ese cañón y muere. Pero horrible, horrible este señor, la verdad. No sé cómo me vaya a ir en los siguientes intentos. Pero pues bueno, ya lo entiendo un poco mejor. Ese gancho es una mierda en realidad. Y lo deja uno como desubicado y como
Otra vez el pinche gancho asqueroso. Ok, todo esto volando no hace nada, pero otra vez. Uf, insoportable ese gancho. Este es otro de esos ataques que no sé si me hago lejos. No, no me de este de hecho no me puedo alejar. Tengo que pararme si estoy en rojo, entonces tengo que hacerme en el azul. ¿O no? Parece que no. Creo que ese de esas torres es como el único ataque que no logro entender bien. Pinche gancho es un fastidio y es inesquivable. Y este y uno más. Y ya muere el desgraciado. Ok. Otra vez el pinche gancho. Es que tira unos combos el de infeliz con el pinche gancho. Ahí, por ejemplo, creo que ese es el ejemplo más visual de lo que es ese pinche gancho. Y lo inesquivable que es. Con esto se muere. Infeliz, uff. Horrible. Es fácil ya después de que uno le entiende un poquito las mecánicas, pero aún así insoportable, la verdad. Ok, me da un Fire and Ice. Esto creo que se pone así, se puede poner acá. Y queda. Ok, qué cool. Puedo tirar. Uf, ok. Eso sí me gustó, valió la pena. Valió la pena solamente por ese ataque. No sé cada cuánto lo puedo tirar. Está genial. Ok, en la espada alcanzo a ver como el cooldown como va bajando en la barra. Ahí. Ok, y para que me den el dinero por estos señores, tengo que entregar los trofeos, pero no quiero entregar los trofeos, entonces eso lo tendría que hacerlo una vez más y hacer este desgraciado una vez más. Tal vez lo haga, pero fuera de cámaras. Porque por hoy, amigos, eso ha sido todo por un episodio más. Me faltaron unos cuantos voces, pero pues son los más fáciles de todos porque son los de Iron Spells and Spellbooks y muy seguramente eso lo hagamos cuando vayamos a hacer la quest del Twilight. Entonces, pues bueno, no hay afán. Espero les haya gustado este capítulo. Quise hacer algo como diferente y ya en el siguiente les mostraré cómo va quedando la sala de trofeos y pues todo esto. Entonces, espero les haya gustado. Recuerden que me ayudan mucho si se pueden suscribir al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.